A ver, ¿quién se lanza primero? A ver. Doctor. Sí, Osvaldo. Mi pregunta es acerca de los placeres. Juan, ¿puede uno caer en esos 5 placeres que dijo para No dañarse son 5, son completamente a 7. los 7, perdón. Los 7 pecados capitales son placenteros. Ajá. Por ejemplo, la ira. Ajá. La ira se oye mal, pero descansa el animal. Cuando tú estás expresando tu ira, sientes sabroso. Incluso disfrutas el insulto que le diriges a la persona con la cual estás furioso. También la ira es un placer y también la ira te deja vacío. Pero entonces, ¿cuál es tu pregunta? Perdón. Para combatirlos fuertemente, ¿sería los pasos a seguir es vivir en gracia o cuál sería sus recomendaciones más? Paso sine qua non, vivir en gracia. ¿Sí? Desde el punto de vista, fuertemente la ira. todas los 7 pecados capitales, oblígate a vivir en gracia. Me preguntaba, más bien en la sesión del lunes, hubo una pregunta que comentó alguien que le hizo a Enrique López, mi alumno más brillante de toda mi vida, que lamentablemente hace unos meses murió de COVID. A los 40 y tantos años, y una verdadera tragedia obviamente para su familia, pero también para nosotros. Y le preguntaron a él, ¿qué hago un domingo que tengo mucha pereza de ir a misa? Y la contestación de Enrique fue sencillísima, pero contundente. Elige ir. Entonces, si tú estás furioso, ¿cuál es la solución? Elige tranquilizarte. Es una elección. Y esta elección va a ser extraordinariamente facilitada si estás en gracia. Y muy probablemente vas a fracasar en elegir tranquilizarte si no lo estás. Y claro, a la vida en gracia, pues hay que añadirle la oración, hay que añadirle el sacrificio o penitencia, hay que añadirle la formación constante y la acción benevolente que te lleva a ver a los demás, por malosos que te parezcan en tu vida privada, en tu vida familiar, a ser benevolentes tú, a ser benevolente con ellos como una elección. Entonces es cuestión de elegir lo contrario a los 7 pecados capitales, uno por uno. Espero que eso conteste tu pregunta. ¿Qué más? Sí, muy bien. Y una forma para quedarse callado, porque a veces uno no... Pues la forma de quedarte callado es elegir el silencio. Oblígate a no hablar. En boca cerrada no entran moscas. Y fíjate una cosa bien importante. Tú eres esclavo de tus palabras y eres amo de tu silencio. Grábate eso. Tú y todos los enojones del grupo, que son varios. Repito el concepto. Ya veo las risas de muchos de ustedes que se les cayó el saco, pero que ni mandado a hacer. Tú eres esclavo de tus palabras y solamente eres amo de tu silencio. ¿Y qué prefieres, ser esclavo o ser amo? Lo que dijiste ya lo dijiste y ya no lo puedes retroceder. Ya lo dijiste. Y muchas veces, aunque pidas perdón, ya hiciste daño con tu iracundia. Elige quedarte callado.
No, ninguna ira es tan diabólica, tan incontrolable, tan ingobernable, como para no elegir callarse la bocota y volverte amo, señor de ti mismo. Pero es cuestión de romper ese famoso mito de tú me hiciste enojar. No es cierto, nadie tiene el poder de hacernos enojar. Eso es una creencia falsa, que más bien consiste en concederle a alguien el poder de hacerte enojar. Y como enojarse y echar palabrotas y carnes y maldiciones tiene su parte placentera, muy placentera mientras lo estás diciendo, repito el dicho veracruzano, se oye mal pero descansa el animal, pues entonces te vas de bruces con el placer que sientes al estar manifestando tu iracundia. Elige gobernarla para volverte amo de tu silencio y no esclavo de tus palabras. Bien, excelente. Bien. Gracias. Ahora a practicarlo al ratito con alguno de tus hijos que según tú te haga enojar. Oh, no olvídense. A veces me dicen unas que puedo Muy sacarlos de bien. ahí, pero Tenemos a Humberto gracias. Sarabia con la manita levantada. Adelante, Humberto, por favor. Buenas noches, doctor. Hola, muy buenas. Es una lástima que este tema de las virtudes eh, tenga muy pocos exponentes, Pues sí, porque yo realmente pues a veces me hago honor a mi emociono, nombre, me siento como San Juan Bautista, una voz que clama en el desierto. sí, me emociono por una parte por el hecho de que escucho, pues, y gracias a Dios que escucho, he escuchado este tema de usted, pero por otra parte me parece por la poca falta de personas que pongan esto y la pregunta es esta. Si hipotetizamos de que tuviésemos algún tipo de influencia en la sociedad o en el Ministerio de Educación y se abriese la posibilidad de que el tema de las virtudes pudiera ser enseñada, ¿hay alguna forma, algún método, algún currículum que uno pueda aprender desde muy temprana edad, no solo de forma conceptual, sino que en forma de entrenamiento o de práctica de las virtudes, por lo menos en todo el currículo de lo que sería la primaria, secundaria, el bachillerato, porque yo escucho a usted que dice los vicios, sí, pero también hay que tener en cuenta que desgraciadamente este, cuando nacemos y vivimos en nuestros hogares, en nuestra cultura, vivimos ajenos a lo que son las virtudes. O sea, yo creo que si alguien es virtuoso, creo que ni cuenta se da al mismo tiempo de que tiene una virtud. No sé si me explico. La misma cultura, sociedad hace que nazcamos en ese contexto y claro, nos enviciamos del vicio o creemos que el vicio es eso. O sea, qué bonito fuera que hubiese una forma, no sé si existe una forma para enseñar desde temprana edad, Pero por no solo favor, conceptual, sino como entrenamiento. claro que existe. De hecho, en algunos países católicos de Europa existe una materia que se imparte desde kinder que se llama filosofía para niños, literalmente. Desgraciadamente, cada día son menos los países que imparten estos conocimientos a la niñez. Cada día es más difícil encontrar naciones y universidades o escuelas que tienen en su currículum, en su temario, impartir estos temas pues que tanta falta nos hacen y que tan poquitos oradores o tan poquísimos especialistas en desarrollarlos tenemos, ¿no? Yo puedo decir que la marca esencial de mi profesión, así como existe, por ejemplo, cuando tú piensas en Ford, nacidos salvajes, nacidos fuertes, ¿no? Así es su publicidad. Y así cada marca de automóvil o de televisión o de computadora o de lo que quieras tiene su sello. ¿Cuál es el sello de mi casa? El sello de mi profesión.
lo que me define, volver a poner de moda el amor a la virtud. Soy un entrenador en virtudes. En Argentina conocí 2 o 3 que ya murieron. El padre, por ejemplo, Leonardo Castellani, extraordinario filósofo, teólogo, psicólogo, novelista, pues tenía una escuela para entrenar a sus alumnos en el ejercicio, en el conocimiento y en el ejercicio de la virtud. También otro psicólogo católico, Roberto Kertész, hacía lo mismo en Buenos Aires, también fue mi maestro a distancia, pero lo fue. Probablemente en Chile pudiéramos encontrar algo, pero en América Latina pues somos 2 o 3 y punto. En Europa puede haber un poquito más, pero hay países en donde ya tiraron la toalla. Ya ni siquiera en ningún nivel, en ningún ciclo, en ninguna academia, en ningún lugar de la educación, entre el kinder y los postdoctorados, existen. No existe en España, no existe en Francia, no existe en Italia, y son los 3 países supuestamente que más deberían hacerlo por su pasado católico. Entonces sí, es lamentable lo que estoy señalando y que tú introdujiste, Humberto. Y yo, contestando más todavía a tu pregunta, te puedo decir que sí, en mis talleres existe la posibilidad de que alguno de ustedes, y este es un programa que voy a abrir el año que entra, existe la posibilidad de adquirir un diplomado como agente de cambio. Este grupo está en el nivel 1. Son alumnos, pacientes, aficionados, personas que desean ser mejores, que desean resolver un problema emocional, mental, familiar, conyugal. Todos mis grupos tienen este perfil, pero voy a crear un grupo muy especial que se va a llamar Agentes de Cambio, para que esto se aprenda de tal manera que lo puedas transmitir en tu negocio, en tu empresa, en tu familia, en tu comunidad, en tu parroquia, que te conviertas en un agente de cambio, entrenador en virtudes. Si estás interesado, pues ya conocerán por ahí a mediados de enero el proyecto que estoy desarrollando. ¿Ok, Humberto? No, doctor, no, doctor, y es una tragedia también este desconocimiento del tema, porque hace que tomemos decisiones o criterios completamente equivocados. Le pongo un ejemplo. En Nicaragua, los que saben pues la situación de Nicaragua, mucha Trágica, gente, hermano, trágica. sí, muchas personas que quieren salir del régimen que tenemos ahorita, entonces se ponen a pensar, ¿quién nos gobernaría mejor? Y lo que se escucha es, bueno, las mismas personas no, los viejos no, sino que hay que poner gente nueva, aires nuevos, gente nueva. Pero digo yo, si conociera a esta gente el tema de las virtudes, la respuesta, la elección sería, tenemos que elegir a la persona que sea más virtuosa, viejo o joven. Pero el criterio es, elijamos a personas que no sean las mismas. Ese es el criterio. No sé si... Sí, te explico, te entiendo, pero eso es tan viejo como Aristóteles, como Sócrates. Fíjate, en el año 450 antes de Cristo, Sócrates decía que el gobierno de las naciones deberían tenerlo los sabios. Platón lo cuestionó y en el año 330 más o menos antes de Cristo, Aristóteles comenzó a enseñar en la Grecia antigua con gran éxito que el gobierno de las naciones deben tenerlo los sabios virtuosos o las personas virtuosas que además de ser virtuosas tengan sabiduría. Y bueno, pues el fracaso de la historia universal nos demuestra que los que llegan al poder, al gobierno de las naciones, salvo contadísimas excepciones, suelen ser los peor males nacidos de esta historia del planeta. Los peores sujetos llegan al poder. México es probablemente uno de los peores ejemplos de quienes llegaron al poder desde 1824, los peores, malnacidos, traidores a la patria. Y podríamos decir que es la historia de todo Centroamérica, de todo Sudamérica y en gran parte del mundo conocido, ¿no? Posiblemente sería una excepción Polonia, una excepción Hungría, en donde tenemos gobernantes virtuosos,
sabios, católicos, conocedores de su misión y realmente practicantes de las virtudes que todos ustedes están escuchando. Pero son 2 o 3 naciones en medio de casi 200 naciones que hay en el planeta. Es realmente trágico el panorama. Nos toca entonces reevangelizar, volver a poner de moda el amor a la virtud, y los que quieran hacerlo de una manera más profesional, más ilustrada, de mucho mayor categoría, pues tendrán a su alcance el programa que voy a lanzar, que se llama Agentes de Cambio. Esa es mi respuesta, Humberto. Ojalá muchos de ustedes se entusiasmen para que haya un nutrido grupo de ciudadanos entrenándose para ser mis sucesores, los que ocupen mis zapatos. Porque aunque ya mi hijo Juan los llena en la mayoría de los temas que manejamos, pues es uno y yo quiero centenares antes de entregar los tenis, ¿no? Bien. Tenemos a una manita aquí de René Godofredo. Adelante, René. Luego José Carmelo y luego Bárbara y luego, antes la hermana Silvia. René Godofredo, ¿qué nos quieres preguntar o proponer? Buenas noches, doctor, y buenas noches a todos, compañeros. Primero quería preguntar, usted dijo que para obtener una virtud superior o teologal, sí, es necesario una vida de santidad y también es como un don de Dios sobre nosotros, que sería el que tiene una virtud teologal es una unión entre lo humano y lo divino, doctor, ¿se podría decir así? No. Lo que dije, lo repito para que se entienda bien. A ver. Para tú llegar a tener acceso a las virtudes teologales, necesitas pasar por la aduana de las virtudes cardinales. O sea, tú no vas a poder tener ni fe auténtica, ni verdadera caridad, ni verdadera esperanza, si no tienes el dominio, al menos aceptable, de las 4 virtudes cardinales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Estas no te hacen santo. Las que te pueden santificar son la fe, la esperanza y la caridad vividas en grado heroico. Pero para poder acceder a ellas, necesitas esencialmente 2 cosas. Primero, fidelidad a la gracia. Dios siempre va a buscar a su criatura favorita, el hombre. Dios siempre va a estar buscando infundirnos la fe, la esperanza y la caridad. Pero segundo, aparte de estar abierto a esa infusión divina de las virtudes teologales, necesitamos darle el sí a ese llamado de Dios, a ese llamado que Él nos hace para que todos seamos santos, para que todos lleguemos a disfrutar en el máximo nivel de su reino, que no es de este mundo. Espero que con esto te quede claro, René, ¿ok? Bueno, yo creo que sí. Entonces podríamos decir que sigue siendo una acción netamente humana, pero convencido de lo que es Dios en tu vida. Exactamente. Pongo todavía un ejemplo clarificador más. Una persona que nace en China comunista. Correcto. Puede ser prudente, porque la prudencia es una virtud natural. Puede ser justo, puede ser templado y puede ser fuerte. Esas 4 virtudes naturales, a ese chinito que nunca ha oído hablar de Jesucristo, la práctica de esas virtudes le pueden abrir el acceso a la gracia. Y seguramente Dios lo va a buscar. Es evidente, por ejemplo, que Dios ha buscado y ha logrado muchísimas conversiones en el mundo árabe, en el mundo islámico. Docenas de miles de chicas argelinas se han pasado a las filas del catolicismo, a pesar de la enorme dificultad que esto representa, porque al llamado de Dios han sido fieles, han decidido
aceptar el llamado de Dios a la fe católica, a la esperanza cristiana, a la caridad. Pero sin la cooperación voluntaria de nosotros, Dios no viola, no te forza, no te obliga, respeta tu decisión. Es un caballero, por así decirlo, que te creó libre y respetará su propia palabra de honor de haberte dado el libre albedrío. Así que Muchísimas gracias. con esto queda completa la respuesta a tu pregunta, ¿ok? Bien, Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches. tenemos a Rosa María probablemente, o a su esposo José Carmelo. Ahí tenemos a alguien que se asomó, no sé quién sea. Es mi hijo, doctor. Ah, Es muy el que bien. es el que va a hacer la pregunta. Adelante. Es el mayor. Órale, ¿tú eres Francisco? Ujú. Mucho gusto, Francisco. Adelante con tu pregunta. Me encanta que estés aquí. Usted comentó acerca de la pereza. Sí. De que para combatir la pereza es no procrastinar, no tener ¿cómo dice? La satisfacción de quedarse en la cama un rato cuando pudiste haber hecho algo proactivo. Y también, por ejemplo, otra cosa era la sutilidad de la pereza de saltarse de una cosa a otra. Yo, la verdad, estoy en la universidad, uno procrastina de vez en cuando, porque dice, bueno, puedo juntarme con los amigos en vez de hacer la tarea, que es en una semana, y cosas así, ¿verdad? Y también de vez en cuando me aburre una tarea y me salto a la otra, y hice este ejercicio de hacer una tarea, por ejemplo, de matemáticas, 30 minutos es la tarea de matemáticas, después saltarme a la tarea de química, otros 30 minutos, después saltarme a la de física, otros 30 minutos, y así progresivamente ir progresando en las tareas, para que me pudieran mantener un tiempo alargado, sentando estudiando en vez de para vencer la procrastinación. Noto que tal vez una de las cosas sutil de la pereza me ayudó de alguna manera a combatir la otra, ¿cómo dicen? Sí, el otro problema, combatir a la misma pereza, o sea, hacer algo sutil de la pereza me ayuda a combatir a otra pereza. Pero... Es que tal vez no me expliqué tomando en cuenta lo que es tu propuesta. Si tú le dedicas 30 minutos a la física y 30 a la química y 30 a la literatura y 30 a no sé qué, es correcto, pero es una misma actividad, es el estudio. O sea, saltarme, por ejemplo, de tarea 30 minutos, salirme con los amigos, después regresar a dos. O sea, eso no se vale. Eso está mal, ok. Eso está mal. Tú te concentras 3 horas de 4 a 7 y ya después te puedes ir al antro con tus cuates o como seas. Pero si tú estás cada media hora cambiando de actividad cerebral, pues tu cerebro acaba fundido porque la vida social no utiliza las mismas terminales nerviosas ni la misma región cerebral que utiliza la actividad intelectual pura, como es el estudio. Entonces, estaría frenando, nunca terminando un proceso. Exactamente, entonces es mejor concentrarte plenamente en la actividad intelectual del estudio y después en la actividad social, pero no intercalarlas. Ok, ya. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta y gracias por tu apertura al preguntar. Tenemos a la hermana Silvia, por favor. Adelante, Silvia, y después Adrián. Sí, doctor, muchas gracias. Buenas noches. Buenas. Tengo 2 preguntas. La Sí, primera, ¿cómo me doy cuenta de que estoy viviendo en la dimensión de alguna de las virtudes teologales sin caer en el engaño y en la falsa humildad? Esa es la primera pregunta. La segunda, yo que doy clases de educación en la fe, pues viene implícito todo esto de enseñar a los niños las virtudes.
pero me doy cuenta que me he quedado mucho en conceptos, darles conceptos. Entonces, ¿qué estrategias? ¿Qué estrategias puedo usar para que, o qué materia, sí, para que sea más práctico esta vivencia que los niños deben aprender? Bueno, tú eres nueva en el grupo, hermana Silvia, y tanto para ti como para los que ya me escucharon y los que no me han escuchado, voy a repetir los 5 consejos prácticos de la mercadotecnia de la virtud. Te conviene que tus chiquitos de kinder o de secundaria o de la edad que sea, o incluso adultos, entiendan lo que se llama las ganancias de la virtud. Las ganancias mundanas de la virtud. Las ganancias prácticas de la virtud. Que son 5. ¿Cuáles son las ganancias con las que vive la persona virtuosa? Y puedes hacer en tus grupos, puedes hacer dinámicas, confrontaciones, concursos, discusiones, testimonios para que los niños, tus alumnos, entiendan que la persona virtuosa va a obtener estas ganancias. Número 1, rapidez en la acción. Las personas virtuosas son rápidas en lo que hacen. No están pensando, ay, lo voy a hacer, no lo hago, lo pospongo, mejor mañana, mejor no, hay que flojera. No, la virtud los hace rápidos. Y obviamente el que tiene rapidez en la acción, pues obtiene mejores notas, aprende más deprisa, es más brillante, se lleva las mejores calificaciones, el mejor prestigio social, la mejor segunda ganancia. La persona virtuosa es más eficaz. O sea, logra buenos resultados. Más eficaz es lo segundo. Lo tercero, con mayor eficiencia. Quiere decir que la persona virtuosa logra cosas buenas con menor esfuerzo. Hace mucho más con mucho menos. Al perezoso le cuesta un ojo y la mitad del otro hacer algo bien hecho. Al virtuoso no le cuesta nada. Lo hace de volada y además con la cuarta ganancia, con mucha alegría. La persona virtuosa vive alegre. De hecho, sabemos, los estudiosos del tema, que el estado de ánimo más frecuente en las personas que gozan de santidad es la alegría. Y la quinta ganancia, aparte de la oportunidad, aparte de la rapidez, la eficiencia, la eficacia y la alegría, la quinta ganancia de la virtud es que la persona virtuosa siempre va a actuar con oportunidad. Es decir, cuando se necesita que actúe, no antes ni después. Es como el futbolista virtuoso. Llega el balón cuando el balón está pasando, no llega después de que el balón pasó, ni llega antes de que el balón vaya a pasar. Llega justo a tiempo y mete el gol. Entonces, esas 5 ganancias son terriblemente desconocidas. Incluso tengo personas de doctorado que me dicen, bueno, ¿y qué voy a ganar con ser virtuoso? Y se asombran cuando les digo, pues vas a ganar rapidez, eficacia, eficiencia, rapidez, oportunidad, alegría. ¿Te parece poco? En pocas palabras, vas a ganar todo lo que tu jefe anhela, todo lo que las empresas quieren. Les digo a los ejecutivos, a ver, imagínense un grupo de 100 trabajadores virtuosos. Bueno, no 100, digamos 3, como en el caso de José Carmelo y Paz. 3 trabajadores virtuosos. Son rápidos, eficaces, eficientes, lo hacen con alegría y con oportunidad. Bueno, pues entonces la ganancia es maravillosa. En pesos, en dólares, en euros, en salud, en alegría de vivir, en todo lo que quieras. La virtud siempre es rentable. El vicio jamás. Espero que de manera muy breve pero muy clara, hermana Silvia,
con esto te quede claro lo que es, a reserva de seguir profundizando, desde luego, la pedagogía de la virtud, ¿sí? O mercadotecnia de la virtud. ¿Ok? Bien. Sí, gracias. Tenemos a Oliva y finalmente a Adrián. Oliva, ¿cuál sería tu pregunta? Primero a las damas. Gracias. Profesor, usted en la descripción de John Kennedy estaba diciendo pues sus dificultades para mantener la pureza. Pero mi pregunta es también, cuando una persona enfrenta estas dificultades, es que en su vida ha tenido ese tipo, en su niñez, ha tenido algunas contrariedades de ese tipo. Es muy probable. No conozco en detalle la biografía de John Kennedy, de John Fitzgerald Kennedy, pero muy probablemente sí, los comportamientos disfóricos sexuales, tanto heterosexuales como homosexuales, es muy probable que tengan un antecedente de una niñez con muchos traumas, en el terreno sexual sobre todo. Y en ese aspecto se encuentra una persona de ese perfil, ¿cómo supera o cómo puede llegar a ser esa virtud? O muchas de las veces allí está la barrera del pecado, del pasado, y cómo brincar esa barrera. Primero se necesita hacer una reconstrucción biográfica detallada. Se necesita hacer una anamnesis, se llama una historia de su vida con mucho detalle y una evaluación integral de su personalidad para conocer la raíz del mal. Y una vez que se conoce la raíz del mal, proponer una terapia que generalmente en ese caso puede durar de 2 a 3 años a fin de que él pueda superar esa tendencia irrefrenable a vivir la sexualidad de modo desordenado, vicioso. La cuestión, profesor, es que en nuestro mundo, nuestra sociedad, sea donde nos encontremos, estamos tan expuestos a tanta pornografía que es tan difícil, incluso los comerciales, pues ahí, cualquier cosa, y ahí están las mujeres nudas, cualquier insinuación a eso. Entonces, es esto profundamente grande, tanto para los que enseñamos como para los que están queriendo aprender, estamos queriendo mantenernos en estas virtudes, ¿verdad? Sí es, el mundo nunca había estado tan difícil como ahora. Pero Dios no nos va a llevar a una tormenta que no podamos enfrentar. Claro. Por brava que sea la tormenta, tendremos las gracias para manejarla y triunfar. Si Gloria a queremos, Dios, profesor. si queremos. Gracias, Oliva. Muchas gracias. Y finalmente cerramos con la pregunta o participación de Adrián. Adelante, Adrián. Pregunta. Buenas noches, doctor, y buenas noches a todos. Ahorita que estaba tomando mis apuntes, me figuré ese casi nada que siempre nos comenta y el casi todo de Dios. Nuestro casi nada serían todas las virtudes cardinales, sí, y casi todo las virtudes teologales. Muy bien. Y cuando trabajamos con todas, podemos trabajar en esto que en la iglesia se nos da, que las obras de misericordia, que son las corporales y las espirituales. Se las voy a dar rápido. Las corporales son dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al necesitado, vestir al desnudo, visitar al enfermo, socorrer a los presos, enterrar a los muertos. Y las espirituales, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que necesita, corregir al que está en error, perdonar las injurias,
consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos de los demás y rogar a Dios por vivos y difuntos. Esa sería mi participación. Excelente, Doctor. Adrián, magnífica aportación. Como el video quedó grabado, pues todos tendrán acceso a las aportaciones de todos. Pues felicito Profesor, al grupo. Sí, Oliva, perdón, terminando. el compañero que siempre hace muy buenas aportaciones no se ha reportado. Ricardo Méndez, ¿por ahí andas, Ricardo? Sí, aquí ando. Ah, ya te estaba extrañando, Ya te compañero. extraña. A ver, Ricardo, pues, Sí. hazte notar. Oye, una pregunta aquí seria. A ver, ¿Hay simulación de virtudes? ah, Lo claro. voy a decir porque hay muchos grupos con los que yo he tenido contactos que sí te obligan a ser mejor y que sí tienen, inclusive llegan a hablar de fe, de esperanza y de caridad, pero no relacionadas con Dios, por no decir las virtudes cardinales. Entonces, sí quisiera que nos comentara, a ver si un poquito acerca de esa simulación. Bueno, a reserva de tocar el tema que lo tengo planteado para adelante, pero lo anuncio para la próxima vez. Sí, en efecto, hay falsas virtudes o virtudes aparentes. Y esto es tan viejo como la historia de la humanidad, y en el Evangelio vamos a encontrar la palabra correctísima. Se llama fariseísmo. El fariseo. El que tiene escrita la letra de la ley y presume de ella y predica con ella y habla de ella y la exige y la impone, etcétera, pero él no la ordena a la salvación ni propia ni ajena, sino a lucirse para que hablen bien de él, es el fariseísmo. Y obviamente a los que más ataca, denosta y agrede, por así decirlo, nuestro Señor, y los llama raza de víboras, sepulcros blanqueados, vuestro padre Lucifer, es justamente a los fariseos. Esa sería mi respuesta provisional, a reserva de ampliarla en próximas sesiones, Ricardo. Gracias, con eso es suficiente. Magnífico. Muy bien, pues les agradezco a todos su bella presencia. Vamos a dar por terminada la sesión. 13 minutos después de la media. Muchas gracias. Fue un placer, un honor estar con ustedes una vez más. Y les recuerdo ahora con un poquito más de fuerza que por favor tengan presente que el que al altar sirva, del altar coma, dice San Pablo. Por favor, por ahí todavía muchísimos miembros del grupo me deben sus cuotas de diciembre. Les ruego ponerse a mano porque la tripa está flaca y la lombriz muy voraz. Gracias a todos. Hay que hacer un esfuerzo, compañeros, para darle un aguinaldo al profesor. No estoy pidiendo aguinaldo, no, por favor. Yo sé que no, pero es manera de pagarle lo que le debemos. Con que estén al corriente de sus cuotas mensuales me doy por satisfecho, y con que me compren por ahí algún librillo de regalo de Navidad para ustedes o para un ser querido, me doy por bien servido. Así que muchísimas gracias, Oliva, por tu participación. Gracias a todos y nos vemos el viernes en el taller de historia, los que quieran participar y los que quieran también. Una pregunta rápida. Sí. Sus libros solamente están en los de físicos, solamente desde México. No tiene solamente yo los vendo y nadie más. Ok. Amazon tiene libros míos pirata. Son ediciones pirata que se clavó sin mi permiso y hace ventas muy fuertes, pero a mí no me da ni medio centavo. Se los robó. Sí. Y como no me voy ¿No puede demandarlos? Sí, un ratón contra un elefante, ¿cómo le hago? Un abogado de entrada me pedía $500,000. Estás loco. Wow. Ay, olvídate. Ya resolví el caso, ¿no? Prefiero perderlo. Claro. Yeah. Bueno, nos vemos el viernes en la sesión de historia, los que quieran participar. Siempre le envío la invitación a todos mis grupos. Gracias, muy buenas noches. Sean virtuosos, sean felices. Dios los bendiga.
Hasta Gracias. Doctor, doctor, Bendiciones. buenas Hasta noches. luego a todos, buenas noches. buenas, muy buenas. Faltó Muy buenas. Yasmín. Muy buenas noches. Adiós, adiós, adiós. Nos Buenas vemos. noches. Gracias a todos.